En el año de 1969, en la ciudad de Nueva York, se inicia formalmente la lucha por la defensa de la comunidad LGBT, con la marcha que se dio después de los llamados disturbios de Stonewall. Y aunque varias organizaciones y activistas habían dado los primeros pasos en este movimiento desde finales del siglo XIX, Stonewall se considera trascendente en la historia del movimiento gay, reivindicando derechos para los homosexuales. En nuestro país, el reconocimiento de los derechos de esta comunidad sufre un profundo atraso. Por ello, conversaremos con Edgar Carrasco, abogado, activista pionero en la defensa del movimiento LGBTQ+. Egresado en Derecho en la UCB en 1979, con sólidos conocimientos sobre la doctrina y la práctica de los derechos humanos y con una amplia experiencia en trabajo comunitario y de coordinación de proyectos para la cooperación multilateral de Naciones Unidas. En 1980 inicia a darle forma al proyecto de la revista Entendido, dirigida a difundir temas de interés de la comunidad homosexual. Crea en 1987 Acción Ciudadana contra el SIDA, ACSI, una de las primeras organizaciones comunitarias venezolanas que luchó contra la epidemia. En 1995, con la llegada de los tratamientos antirretrovirales, iniciaron acciones legales y consiguieron la base legal para que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Ministerio de Salud y Asistencia Social proveyesen medicamentos gratuitos a todos los venezolanos infectados. Hasta el 2012 fungió como oficial de país de ONU-SIDA en Venezuela. A partir de marzo del 2020 a la presente fecha, es consultor independiente para la cooperación y ONGs internacionales y nacionales. Al abogado Edgar Carrasco se le aprecia y reconoce por su integridad y solidaridad y su valentía frente a la defensa de la comunidad LGBTQ+. De todo esto hablaremos con él. Yo soy Inés Espinal y este es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Cuéntame, veníamos hablando antes de iniciar a grabar, de esa época de los 80, justamente, de todas esas visiones, de cómo se veían los 80 desde la perspectiva de la comunidad LGBT. En esa época no se llamaba LGBT, se llamaba la comunidad homosexual. ¿Cómo se definía ya como LGBT? Bueno, sí, muy complacido antes de responder tu pregunta. Chévere estar aquí contigo y conversar. Sí, mira, en los 80 esas siglas juntas No existían no todavía. existían. Ujú. Recuerdo que fuimos a una conferencia en Torino, en Italia, y a partir de esa conferencia, que debe haber sido como en 1981, creo que fue, eh, comenzó el utilizar LGBT, Sí, la LG, abreviatura. ajá, porque se llamaba Asociación Gay Internacional, Ujú, ujú, la IGA, ujú. International Gay Association. Y entonces ahí las mujeres lesbianas pidieron que se incluyera la L. Y entonces ahí fue donde comenzó de alguna manera a compactarse las siglas que hoy se definen así. Tampoco había ese asunto de la diversidad que es tan interesante ahora, que a mí me Ujú. parece que lo de la diversidad es muy interesante en términos de derechos y en términos de participación. Eh, Fundamentalmente, nuestra organización, el Grupo Entendido, nació de iniciativas de hombres y mujeres, más de hombres que de mujeres en número, y, pero se fue consolidando como un grupo de hombres gay, homosexuales, Ujú. yo diría que incluso profesionales. Había una característica interesante en el Claro, grupo. pero me hablas del grupo Entendido y sería interesante hacer un poco de memoria para quienes no sepan qué fue Entendido, qué significó Entendido, qué era. Bueno, entendido, vamos a Y decir, vamos a ubicarnos, perdón, en el tiempo. Eso era en los años 1980, 80. sí. A finales del 79, Ujú. después que nosotros habíamos tenido una experiencia de viaje y de reconocimiento de otras latitudes muy interesantes donde el movimiento de liberación homosexual ya estaba muy activo, Ujú. eh,
regresamos a Caracas y nos dimos cuenta que la situación no podía continuar de esa manera, ¿no? Había mucha represión, había mucha persecución. Normalmente las relaciones entre hombres gay se daba en los ambientes nocturnos, en bares que funcionaban, que no era ilegal, pero funcionaban clandestinamente porque eso es lo que se hacía sentir, es decir, uno para ingresar a un bar por una mirilla te daban entrada, era como una cosa un poco así como a trocha y mocha. Entonces había toda una gran cantidad de limitaciones que ese ambiente imponía. No existía una comunidad como tal, no se hablaba abiertamente, o sea, sabía que existía un movimiento internacional, pero aquí en Caracas, por ejemplo, donde nosotros estábamos, la vida era muy, digamos, yo diría que oscura. Entonces eso nos motivó para comenzar a promover el grupo y poder establecer un diálogo que fuera más allá solamente del relacionamiento sexual, vamos a llamarlo, porque la única manera como la gente se encontraba en los bares era para encontrarse y tener para tener sexo, encuentros sexuales. ajá, y tomarse unos tragos y pasarlo bien, pero no había ninguna discusión ni motivación de nada, de ningún tema. Así, por ejemplo, los temas más candentes eran, por ejemplo, la represión policial. Estamos hablando de temas tan duros como fue la campaña de descrédito de los medios de comunicación sociales, es decir, que eso era constante, era bien preocupante cuando yo iba en mi trabajo en el centro ver homosexuales azotan el este de Caracas o cosas que estaban siempre vinculadas con la delincuencia. Yo decía, pero no soy yo, esta no es mi vida, porque estos periódicos reflejan eso. Y además, bueno, también teníamos las presiones de las iglesias, sobre todo la iglesia católica, que en esos tiempos era la que de alguna manera hacía presión por ese lado. Y los temas de la comunidad y la familia, ¿no? Vivir encerrado, no poder hablar abiertamente sobre tu orientación sexual, con quien tú vivías. Yo recuerdo que tenía dos compañeras en la Facultad de Derecho que ellas eran novias y yo tenía mi novio y entonces salíamos, pero siempre aparentábamos que tú eras pareja de la otra. Sí, entonces teníamos siempre que estar con un tema. Un parapeto ahí. Siempre viviendo en un parapeto, exactamente. Entonces, todo eso fue muy cansón. Entonces llegó un momento que nos comenzamos a reflexionar de qué podíamos hacer. Dijimos, pero ¿qué hacemos? Pero es que hay muchos riesgos. Había muchos riesgos que estaban relacionados al trabajo, que estaban relacionados a abrirse abiertamente. Entonces comenzamos una idea de hacer un panfleto que podríamos distribuir en las noches en los bares, anónimo, por cierto muy cómico porque aparecían firmantes como ¿cómo era? Jesús, María y José. El panfleto era firmado por estos tres personajes, Jesús, María y José. Ahí habían nombres que eran verdaderos. La Santísima Trinidad. Sí, como María y José. Y entonces este panfleto lo lanzamos. Y bueno, fuimos por los bares, nos repartimos, claro, hubo muchos problemas. La información que estaba en los panfletos era información que decía. Bueno, la información principal que nosotros mismos produjimos, por ejemplo, en el editorial de ese panfleto, lo primero que abordamos fue la necesidad de exteriorizarnos y conversar sobre los problemas que aquejan esta comunidad que no existía y qué hacer, qué se les ocurre, debemos hacerlo, no debemos hacerlo. Iniciamos como un proceso de consulta. Luego, abordamos temas que estaban relacionados, por ejemplo, con el tema de salirse del closet, que ya era un asunto que en Europa y en Estados Unidos se hablaba mucho y se le daban a las personas como claves y discusión de cómo abordar la necesidad de poder hablar con la familia o con la pareja sobre tu orientación sexual, ¿no? Y en general hicimos también como traducciones de artículos que se publicaban en revistas internacionales que muy acertadamente abordaban los temas que estaban vinculados a esas problemáticas de la orientación sexual. La respuesta fue muy positiva. Ahora nosotros comenzamos a recibir dentro de un apartado postal que abrimos muchas cartas de la gente que nos escribió y de gente que nos aupó a que continuáramos.
Tanto así que ya para el segundo ejemplar ya no hubo más Jesús, María y José. Ya empezamos a aparecer abiertamente claro, con la gente nuestro nombre. firmaba sus Sí, artículos. y nosotros mismos, porque éramos Claro, poquitos, pero claro. ya empezamos a firmar nuestros propios artículos. Perdón, y una curiosidad. ¿Y esas cartas las conservas? Las cartas que Sí, se esas enviaron cartas las mostramos allá en la exposición. en la exposición Archivo Abierto Sí. Entendido, que cerró este año en marzo. Sí, que se hizo en Abra, Sí, Caracas. sí, yo mismo me sorprendí, Inés, el día en que fuimos a la muestra, porque digamos que la gente de la galería me recomendó cuando vio en la revista las cartas que buscáramos esas cartas en sus originales. Claro que es Entonces, pero ya interesantísimo. yo había donado todo eso a la Fundación Arqué en Madrid. Y eso estaba ya en Madrid. Entonces inmediatamente yo les escribí a ellos y ellos nos enviaron unas copias cuasi perfectas que parecían las... Digitalizadas maravillosamente. Pero no te qué puedes maravilla. imaginar, así con las correcciones y todo, porque como iban a ser publicadas, la gente que se encargó de hacer el diseño y qué sé yo, hizo como anotaciones, Qué quitar maravilla. esto hasta aquí llega la carta. Así aparecen las cartas. Y la carta fue muy divino porque yo incluso me encontré con un señor que estaba ahí que nos Que había escribió escrito. Y entonces le dije, ven acá, mira esto que está aquí. Wow. Que es Fernando Aranguren, que Qué toda la vida ha valor. sido un activista y ahora es un hombre feminista y todo. Pero Y tú él, sabes el valor que tiene ese documento. O sea, sí, y él se quedó así como asombrado cuando dije, mira Fernando, aquí estás. qué belleza, Sí. qué maravilla. Ahora, de ese momento a ahorita, ¿cuánto se ha avanzado? ¿O se ha avanzado? Sería la pregunta. ¿Se ha avanzado realmente? Yo diría que Digo, sí hay cambios. específicamente. Hay cambios muy Ajá, importantes. ajá. Ahora la gente, yo diría que ahora hay un poco más de libertad para poder salirse del closet. Ajá. No era tanto como antes. Ahora hay más libertad porque hay un entorno global y un entorno regional que de alguna manera da o facilita ese proceso. Por ejemplo, saber, por ejemplo, que hay un país donde tú te puedes casar y ese país es Argentina o ese país es Colombia o Brasil, que son países que son vecinos, que no son nada extraño como decir los Que Países no es una Bajos. cosa del Sí, primer mundo, sí, de además, los ¿no? Países Bajos, como que eso suena lejísimo, eso nunca se podrá dar aquí. Entonces tú lo aterrizas en tu cultura y en otros compañeros latinoamericanos, entonces te das cuenta que la apertura existe, que es posible. Además, recordemos que, por ejemplo, no tenemos pronunciamientos de la OEA, que son muy importantes relacionados a la orientación sexual, a la identidad y expresión de género. Tenemos nosotros, por ejemplo, los pronunciamientos de la Corte Interamericana, que reconoce y insta a los Estados miembros de la OEA a que sean inclusivos y resuelvan los problemas de estas comunidades que están viviendo todavía en situaciones de vulnerabilidad y de órganos internacionales de la propia ONU. Entonces ya hay un entorno global que permite, Sí, que favorece. que favorece. Sin embargo, cuando tú te vienes específicamente a Venezuela, en una situación donde están los derechos humanos están tan aporreados y tan Los de todos en general. los de todos en general, entonces tú Como empiezas, venezolanos, sí. hay especificidades, por ejemplo, ¿no? Y lo que se habla ahora también de las interseccionalidades. Por ejemplo, la situación de las mujeres, que además de ser mujeres son lesbianas y son negras o son, como por ejemplo en estos días vi que estaba leyendo un informe que se está preparando, los atropellos que han sufrido, por ejemplo, personas transgénero femeninos de la etnia Wayuu. Entonces, te encuentras que O te encuentras con situaciones como esa, mujeres, lesbianas, indígenas. indígenas y además migrantes, por Exacto. ejemplo. Entonces, que toda también esa, se ha unido claro, a entonces la cuando difícil todas estas situación, ¿no? cuestiones que por lo general se unen, porque normalmente las personas, y las que viven en la pobreza, por ejemplo, que es muy común en un país donde la economía está tan deteriorada, entonces estamos enfrentando una situación que realmente es devastadora en el reclamo de derechos. Yo lo que pensaba el otro día, y que eso fue durante la propia muestra de Archivo Abierto, era que vamos alcanzando derechos, pero pedacitos muy corticos todavía, ¿no? Fíjate cuando ya aquí se dispone y hay una disposición de parte de la sociedad a entender la conformación de familias
eh, salta inmediatamente grupos ahora evangélicos, que son los que están atacando fuertemente, que son los que están diciendo que ahora que sí, que por ejemplo el diseño original que ellos hablan, que lo que es válido el diseño original. Entonces hay un discurso a través del cual se dice que la sociedad y la constitución fundamentalmente reconoce al hombre y a la mujer y reconoce a una familia constituida por hombre y mujer, que realmente no dice, reconoce lo que la Constitución dice, y por eso en ese juego de palabras y en las entrevistas y todo, y en estos chats, a veces nos ocurren estas situaciones donde no hay mucho análisis. Lo que la Constitución dice en Venezuela es que protegerá. Muy distinto de proteger a prohibir. Entonces la Constitución nunca ha dicho que va a prohibir la conformación de la pareja conformada por dos mujeres o dos hombres. Protegerá el núcleo familiar. Protegerá esa familia nuclear constituida por hombres y mujeres, que ha sido como la familia, llamemos, tradicional, pero no está diciendo que prohíbe nada. A ese respecto ha habido pronunciamientos del Tribunal Supremo, donde dice que con mucha dificultad en la manera como se redacta la sentencia, que no es muy clara y no es muy precisa, pero de todas maneras de allí se desprende que no existen discriminaciones para las personas LGBTQIA más ahora. Entonces yo pienso que, por ejemplo, en los temas que están relacionados más allá de la orientación sexual, a los temas que están relacionados, por ejemplo, a la identidad de género, no hemos avanzado nada. En los temas que están relacionados a la expresión de género tampoco. La gente puede sufrir agresiones muy fuertes en la calle o en su comunidad por la manera como se visten, por la manera como se expresan, por la manera como se arreglan. No tenemos un debate que esté ajustado a los avances que se han logrado en otros países. Y a los cambios que se están dando, porque es que además son imparables. O sea, hay una situación país, situaciones globales y situaciones sociales que no las puedes detener. O sea, tú ya a estas alturas tú no puedes impedirle a ningún homosexual que se exprese como homosexual. No le puedes prohibir a ningún trans que se exprese como trans. O sea, es muy difícil porque ya globalmente están siendo de alguna manera reconocidos. Y ahí iba a preguntarte, ¿no tendrá que ver también un poco más quizás el tema de que ha costado quizás que se aprueben leyes que protejan, ¿no?, a esta comunidad, el tema educativo? O sea, yo siento que socialmente es importante que se eduque, o sea, que se diga, que se divulgue. Por ejemplo, cosas como la exposición que hubo en Abra de Entendido, en Abra Caracas, acercó a una cantidad de gente de la comunidad o no a entender, a ver, a informarse. Y yo creo que en la medida en que la gente se informe, tenga conocimiento, entiende de alguna manera que es posible que seamos diferentes y que podamos vivir todos con los mismos derechos, ¿no? Entonces, ahí es que yo voy, o sea, yo digo, ¿será que nos está faltando en el tema educativo, en el tema de difusión, ese empuje? Sí, yo creo que el tema educativo es un tema fundamental y muy sensible. Y yo creo que ahí, por ejemplo, el rol de las iglesias evangélicas y de las iglesias también la católica y de todas las iglesias incide. No hay que olvidar que gran parte de la educación en este país va también por de la mano de los privados y de las religiones o de los religiosos. Entonces hay una manera de concebir la familia, hay una manera de concebir la sexualidad, y hay una manera de concebir lo que ahora modernamente estamos hablando de género, ¿verdad? Que es lo que
los que se oponen, los conservadores y de ultraderecha, dicen que es una ideología de género que se quiere imponer. Es decir, la ideología de género no existe. Es decir, no hay una ideología de género. Lo único que ha hecho, lo que ha hecho la ciencia es entender de que el ser humano es un ser humano que tiene una sexualidad, pero que también tiene unas condiciones que están relacionadas al género, porque el género es lo cultural. El género es lo que nos enseñan a nosotros de cómo ser hombre o de cómo ser mujer. Por ejemplo, a los extremos, ser hombre, bueno, siempre lo dijeron, no llore. El hombre se le permiten conductas violentas. El hombre no se viste de rosado. Eso me llama la atención ahora porque veo que el equipo de Messi sí, qué maravilla. en Estados Unidos van todos de rosado. Y yo digo, ay, qué chévere. ¿Entiendes? Sí. El hombre tiene colores, el hombre tiene oficios y tiene profesiones. Las mujeres no, hasta hace poco, en el siglo pasado, a principios en este país, no podían ser médicas. Es decir, todavía se recuerda la primera mujer que pudo estudiar medicina y la dejaron. O en mis tiempos, que eran los años 70, yo salí de la UCB en el 75, yo creo que habían como 2 mujeres en un salón de ingeniería. Es decir, el otro día estábamos conversando de eso. Las mujeres no podían estudiar ingeniería aunque querían. Y había un fuerte bullying con las mujeres que ingresaban a esos espacios considerados fundamentalmente de hombres. Masculino, sí. Entonces, el tema de género es un tema muy importante porque el tema de género vino a definir patrones culturales que son impuestos. A uno le enseñan a ser como. Lo que pasa es que hay personalidades como todos que somos rebeldes y nos oponemos. Entonces, los movimientos punk, los movimientos hippies, los movimientos glam, que tuvieron incluso su estilo y su forma los góticos y tal, todo eso causó mucha molestia y perturbación. Es decir, tú puedes ver, por ejemplo, con lo que pasó en Mérida con aquellas persecuciones que hicieron a todas las personas que se vestían de negro, ¿te acuerdas? Eso fue como muy fuerte. Entonces todos los jóvenes se vieron como amenazados y perseguidos. Entonces, la oposición a lo del género es a los temores de que la familia patriarcal se destruya o no funcione. Yo creo que los progresos de la humanidad también dan espacio para que otros tipos de familias, donde haya amor, donde hay placer, donde hay todo lo que es la convivencia y todo se mantenga y continúe. Pero puede ser que haya 3 personas que decidan vivir juntos y conformar una familia. Y son una familia, sí. Perfectamente. Que es el concepto que se introdujo aquí en la discusión de la Constitución del 99. Cuando tú lees la Constitución, aquí dice las familias. Pero, claro está que la Iglesia Católica hizo un lobby bastante intenso para que se definiera, cosa que no estaba definido en la del 61, que el matrimonio que se protegía era el matrimonio de un hombre y una mujer. Entonces, esa es una constitución que entonces deja en desamparo y vulnera la igualdad que está protegida por todos los acuerdos internacionales que ha suscrito Venezuela y la deja desamparada. Es decir, si yo estoy casado con Franklin y tengo empleo, no es como tú que está casada con Pedro, y en el caso de que viviéramos y fuéramos, por ejemplo, el concubinato para proteger a las mujeres y a la familia, equiparó a los hijos a lo legítimo, equiparó a la mujer como esposa legal sin haberse casado, cosa que no ha ocurrido en las paredes. La reconoció, la ley la reconoció y la rey entendió que era necesario para avanzar. Y la reconoce como concubina. Todavía cuando yo empecé a estudiar Derecho en la universidad en los años 70, todavía teníamos la clasificación de hijos. Hijo legítimo. Horrible. Yo era hijo por natural. Su siguiente matrimonio. Entonces yo fui, cuando yo yo estaba en la cola del servicio militar y estaba fastidiado, me puse a leer mi partida de nacimiento para inscribirme en el registro militar. ¿Descubriste que era hijo natural? Entonces decía, hijo tal legitimado por su siguiente matrimonio. Yo no entendí, pues yo tenía menos de 18 años. Entonces yo llegué a mi casa y le dije, mamá, ¿por qué esta partida dice esto?
que legitimado por su siguiente matrimonio. ¿Quién son usted? ¿Quién es? Entonces, ¿quién es mi papá? Yo me enredé todo. Claro, ¿Quién es mi mamá? claro, Que no sé claro. qué. Yo pensé que era adoptado, imagínate. Sí, sí, Entonces sí. mi mamá dice, pero niño, ¿cómo es eso? Déjeme ser quieto, que no sé qué, dame que esa partida. ¡Pum! Y me echó para afuera para la calle. Y no me respondió nunca. Claro, porque Todavía además a tenía ella la vergüenza. avergonzaría, claro. Claro, ¿qué era esto? Era esto que mi papá y mi mamá, ellos empezaron a vivir juntos. Ellos no se casaron inmediatamente. Porque mi papá estaba casado, eso es lo que yo entiendo. Ajá. Tenía un primer matrimonio que a él lo casaron, del que yo tenía un hermano. Cuando mi papá se divorció fue que logró casarse con mi mamá, pero cuando nació mi hermano mayor y nací yo, Todavía todavía no, ellos no claro. habían logrado el divorcio. Y en ese momento la esposa legal tenía que permitir que se reconociera al hijo que había nacido No, por y fuera del además ellos se matrimonio. divorciaron. Hubo un divorcio, porque mi papá se divorció de la Ajá, señora. ajá. Entonces cuando yo llegué a la universidad y estoy estudiando Derecho Civil en el primer año, estoy sentado y ese día empezaron a hablar de hijo sacrílego, de hijo natural, de hijo legítimo, de hijo por subsiguiente matrimonio. A mí se me prendieron todas las alarmas y dije, ¿qué significa ¡Qué eso? susto! Entonces me explica en la clase Qué susto que tú nazcas un ser inocente Sí, con una clasificación y una con una etiqueta. etiqueta y horrible que dice tu Horrible, partida, que ya tú estás claro, listo. Entonces claro. le pregunto al profe, entonces el profe me dice, Detestable. no se preocupe, esto es que su papá y su mamá se casaron después que usted nació. Entonces abrieron esa brecha para que la gente legitimara a los hijos porque era necesario ser hijo legítimo. Claro. Entonces esta condición era como de 50%. Entonces yo te digo, todo ese estigma y esa reforma al Código Civil se hizo para que Venezuela reconoció ya en los 70 a todos los hijos igualitos. Es decir, se acabó esa diferencia. Todos los hijos son hijos, ya no hay un adjetivo que te califique. Y y se logró también equiparar el concubinato a un matrimonio en el que no es, yo creo siempre pensando que no era tanto por el hombre, era por la mujer, porque la mujer siempre estuvo en unas condiciones muy desiguales si no estaba casada, porque la familia le quitaba todos los bienes, porque si querían ningunearla, la Sí, sí, ninguneaban sí, hasta sí, el sí, 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 cansancio. sí. Entonces, que eso es lo que está pasando también, por ejemplo, con el tema de la pareja. Cuando nosotros comenzamos el debate de la pareja, yo que públicamente dentro del movimiento homosexual a veces tenía mis reservas en proponer una actividad o una incidencia por el reconocimiento del matrimonio, siempre tuve la duda porque yo decía, tenemos tantas emergencias, tenemos tantos problemas, tenemos una prensa que ataca, tenemos una iglesia que ataca, tenemos una ley penal que nos ataca y tenemos por todos lados un desconocimiento, incluso el de la ciencia, porque la psiquiatría también nos tenía agobiados. Entonces ponernos ahorita a reclamar que nos den un matrimonio me parecía como artificial, me parecía como de los Países Bajos, ¿me entiendes? Que ya tenía como 25 años de lucha. Entonces, pero poco a poco fui notando que es una cuestión fundamental de las personas también, es decir, que poco a poco me di cuenta, no voy a decir horror, pero cuenta de la necesidad de que esa lucha se dé y que en los escenarios las luchas no prima una que otra, es decir, O sea, las luchas se tienen no que prima dar un todas, derecho de sobre ninguno, otro. tiene que darse todo. Entonces uno puede continuar reclamando el respeto de tus libertades y tu seguridad personal, como que también reclamando el derecho a que se respete mi pareja. Claro. Es decir, como abogado me tocó atender casos muy insólitos de personas que construyeron un patrimonio juntos, de personas del mismo sexo, y cuando la persona que se suponía tenía en su poder toda fallecía, la otra persona se quedaba en la calle. Los familiares entraban por la puerta y se iban y se llevaban todo. Entonces esto puede Sí, sí. ocurrir también Si en los sucede, heterosexuales, pero está más protegido. si sucede en la comunidad heterosexual, o sea, Ajá. imagínate tú, no va a suceder este, en una comunidad que no está normada, Claro. que no está... Entonces hay una deficiencia constitucional, por supuesto que es grave para nosotros, porque hace una interpretación de protección, que yo entiendo que es protección social, seguridad social, por ejemplo. Es decir, mi pareja como hombre gay no tenía derecho a seguridad social como sí lo tenía
la pareja y los hijos en una relación heterosexual. En el tema de herencia, igualmente los derechos se vulneran. Entonces, existe una desigualdad que se mantiene en este país y eso es grave. Por demás también en otros temas que son fatales, como es el tema de la identidad y el reconocimiento de una identidad percibida, es decir, donde la autonomía del individuo no se reconoce ni de las personas se reconoce, porque bueno, yo nací y no me siento hombre, pues yo me siento mujer o me siento mujer. Entonces, bueno, debería respetarse eso y tener una aproximación. Y lo que yo siempre he dicho, Inés, las leyes están, y esa es mi concepción que yo aprendí como abogado, para resolver los problemas a la gente, no para limitárselo. Es decir, definitivamente hay un derecho que limita y hay un derecho que impone restricciones, pero siempre en provecho de favorecer el derecho de todos, ¿no? Entonces, si una sociedad no afronta los problemas que están relacionados con la transexualidad, por ejemplo, ¿qué es lo que tienes y qué es lo que ocurre? Toda esa gente va a ir a la marginalidad, toda esa gente va a ir ¿Qué es lo que está sucediendo? al underground, qué es lo que está sucediendo. Ayer mismo estábamos viendo un documental sobre una ciudad muy aislada en Australia, donde todo ha prosperado, todo está muy lindo y todo está muy chévere y pasaron las cámaras y ahí en medio del desierto y toda la ciudad se dio. Pero cuando de repente dijeron, bueno, pero a pesar de toda esta belleza y todo este avance, hay un problema que no han superado. Entonces yo dije, me van a sacar el tema de los indígenas segurito. Exactamente, que sacaron que toda la población indígena originaria que llegó ahí, se instaló ahí o que estaba ahí, la marginaron. Entonces todo el desarrollo, toda la educación, todos los servicios de salud, todo se dio con los blancos, colonos. Pero las personas locales, las de ahí, los originarios están totalmente excluidos, no tienen acceso a los servicios, son con el índice de alcoholismo más severo, son con el índice de delincuencia más severo y más alto. Entonces, ¿qué pasó? Quedaron marcados. Esos indios todos son unos borrachos. Esos indios todos son delincuentes. Sí, resulta que no nos hemos dado cuenta que es que no es que son, sino que los hicimos. Los hicimos. Y entonces eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Cuando la política del Estado no protege, que es lo que quiere, porque que supuestamente cuando la Constitución dice protegerá el matrimonio de un hombre y una mujer, va a decir es que se va a responsabilizar hasta que no haya violencia en el hogar, hasta que los hijos se eduquen, hasta que no caigan en la pobreza. Esa sería la protección ideal, pero no hay ninguna, porque tampoco se los protege. Bueno, en este momento tampoco se nos protege a ninguno. A ninguno, en este país. a ninguno. De ninguna manera. Entonces, pero claro, pero todo el mundo, por otro lado, están los reclamos. Entonces, que por lo menos las organizaciones, y volviendo a la pregunta original, es decir, ¿cómo estamos? Si estamos avanzados. Que por lo menos yo creo que un avance que se ha dado es que la gente se ha empoderado. La gente hace respuestas en medio de la adversidad y los pasitos son poquitos los que se dan. Pero yo creo que definitivamente tiene que venir un cambio porque este país no puede seguir siendo así como está. Sobre todo también, y ahora hablando de temas tan duros como ha sido el SIDA, y como fue el SIDA al principio de la epidemia y como sigue siendo. O sea, ahora igual, por temas de marginación de la comunidad, los temas de salud son peores. O sea, cómo asiste o cómo se le asiste a una persona infectada de SIDA en un país donde lamentablemente la salud es tan precaria y donde toda esta cantidad de medicinas que debería conseguir el paciente infectado o el enfermo no las puede conseguir. Si generalmente además la comunidad es marginada, es gente humilde, gente que vive rechazada, gente que no consigue trabajo justamente por su condición, cómo se manejan esos casos, ¿no? O sea, cómo se manejan los casos de la enfermedad, además. Claro, sí, porque fíjate que hay un asunto muy interesante. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es un agente biológico, definitivamente. Es una cosa que se te transmite por unas vías específicas que existen. Y causa epidemias
y pandemia, porque al final, pasados 40 años de vivir con el VIH, prácticamente no existen territorios en el planeta que no hayan notificado casos de VIH. Sin embargo, una cosa interesante que reveló el VIH, que ya se venía diciendo anteriormente con otras epidemias, le hace tuberculosis y otras, o las pestes, aquella famosa, por eso que existe después el gran desarrollo de la salud pública. Existen unos factores que son exógenos, que no apuntan principalmente a la vulnerabilidad biológica de los seres humanos a un determinado virus, sino a un entorno, al entorno social. Entonces la salud pública ahora tiene que ocuparse de ese entorno, porque en la medida en que el entorno de las personas no se atienda, el VIH, por ejemplo, se instala en las comunidades que están más vulnerables. Por ejemplo, la vulnerabilidad de las muchachas jóvenes en África era por la aceptación que existe de que un hombre puede tener varias esposas. Un hombre infectó a 5 mujeres. Entonces por eso veías tú una epidemia enorme de mujeres en África y de mujeres jóvenes sobre todo. Y en cambio, en nuestro mundo occidental, digamos, todo lo que fue Europa y gran parte y toda América, la epidemia se centró en grupos vulnerables. Al principio fueron los haitianos, las personas hemofílicas, por el tema de la necesidad de transfusiones. Ahí había un tema técnico también y de salud pública, por supuesto, que era que había que hacerle un screening, unas pruebas a la sangre, especiales a la sangre para evitar las transfusiones, la gente que se transfundía, y entraron allí también los homosexuales y las personas que eran usuarios de droga. De todos esos grupos tú veías la gran vulnerabilidad. Y en este lado del planeta, ¿quiénes somos los más vulnerables? Los hombres gays, los usuarios de droga por vía endovenosa en Asia, que son gente muy marginada, que nadie las quiere, nadie los atiende y nadie los entiende. Ciertas nacionalidades como los haitianos, pero eso fue una cosa que ya como que medio se controló. Sin embargo, Haití es un país fundamentalmente afectado por la tragedia que ese país vive mismo. Y entonces vemos que esa vulnerabilidad que llamamos social, hay que atenderla. Entonces, si tú en un país como este, donde imagínate, se estima que el 32% de las personas transgénero, le hace hombres trans, mujeres trans, está afectada por el VIH. Y en los hombres gays es aproximadamente entre el 12 al 25%. Entonces tienes ahí una población que en 40 años que hemos tenido de vivir con el VIH en Venezuela, nunca ha habido una campaña que se oriente desde la salud pública a decirle a los hombres gay o a los hombres que tienen relaciones con hombres qué debes hacer para evitar la infección, que es muy sencillo. Volvemos al punto inicial, educación. O sea, todos termina este círculo en el tema educativo, en el tema de difusión, de información. Además, la salud pública termina con una carga de millones de dólares porque le tiene que dar tratamiento a esa gente, porque internacionalmente hay toda una gran cantidad de acuerdos que hay que parar la epidemia. Entonces la epidemia aquí se ha controlado sola prácticamente, y porque la gente recibió los tratamientos en un momento determinado. Entonces no ha habido ninguna respuesta. Por ejemplo, también en otro grupo importante aquí podrían ser las mujeres cisgéneros también, porque si tú miras la epidemia aquí, la epidemia son en personas heterosexuales cisgénero, las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres están sometidas también a un descontrol en relación a su sexualidad. Es decir, las mujeres no pueden negociar con un marido que no sabe qué hace cuando sale para la calle, claro. o normalmente no se habla de eso. Entonces la mujer tiene que tener relaciones sexuales, no le puede exigir al hombre
el condón, porque tú sabes que es muy sencillo no infectarse usando el condón, Claro. pero aquí cuando alguien te dice lo del condón, inmediatamente tú empiezas, sí. esta persona Ay, es una no. derrapada, esta persona, si me pide el condón es Alerta, por una algo, alerta, sí, es sí. una alerta. En cambio, si tú estás en Holanda y la persona te pide el condón, es que, pero que yo tengo condones aquí, Qué adelantado. ay, pero qué adelantado, qué chévere, cómo se cuida, que no sé qué, Sí. más bien, entonces es una mentalidad que ha sido muy difícil cambiar y no se puede cambiar. Entonces tú ves que en materia de salud pública es un desastre, nosotros seguimos exactamente igual, luchando con la epidemia, Pero es que tiene que ver... la gente no lo cree, Claro. la gente no lo cree, los hombres gays siguen teniendo relaciones sexuales ni Sin siquiera protección sin ninguna. protección, pero lo más triste no es como en una ciudad como Nueva York, en San Francisco, donde se desarrolló un cierto morbo por ir a tener sexo con alguien y correr el riesgo de infectarse. Dios. Ajá, que eso es como una cosa así sumamente elaborada del mundo desarrollado. Aquí es por ignorancia crasa y Absoluta, total. sí. Bueno, pero es que perdóname, si todavía tenemos embarazos adolescentes, Pero o sea, bueno, y es una cosa tan sencilla, bueno, de prevenir, o sea, las escuelas, caramba, a los niños de 12 años, de 11 años, de 10 años, tienen que empezar a educarla, tienen que empezar a decirle cómo funciona su cuerpo, tienen que empezar eso está opuesto a, totalmente. a decirle a las adolescentes, tienes que hacerte responsable de tu cuerpo, eso es fundamental. Hay una oposición ahorita de las iglesias evangélicas que hacen lobby en la Asamblea Nacional y que están metidas en todos los proyectos de ley en que la educación sexual no se da en las escuelas. Una locura. ¿Te puedes imaginar lo que este gobierno pone en esas guías de educación sexual? Es Sí, decir, bueno, eso es otra cosa, eso también es... que no es nada, que debe ser totalmente conservador de lo que allí se hable, pero que en esas guías se reconozca que una familia puede ser constituida por dos mujeres o dos hombres, una mujer y un hombre, eso los tiene horrorizados, entonces están atacando de plano la educación sexual, es decir, no se quiere dar cero información sobre la sexualidad. Claro, pero entonces esa cero información bloquea también la información de tu protección y de mantenerte sano. O sea, y de además prevenir embarazo, porque también ese es el punto. O sea, nosotros vivimos en una zona rural, aquí en el Hatillo, y yo me canso de ver niñas caminando que lo que deben de tener son 13 años y ya andan con un bebé en los brazos. Entonces tú dices, no es posible que en pleno siglo XXI, en el año 23, todavía suceda esto. O sea, que no haya nadie que informe o no haya nadie, bueno, uno lo pone siempre en las manos del Estado, pero que Pero debería es que ser ellos tienen política, responsabilidad. política del Pero Estado. es que la porque salud pública es las responsabilidad escuelas, de ellos. Claro, las escuelas son públicas y la población asiste a las escuelas públicas. O sea, es la responsabilidad de ellos. Y lo que estábamos diciendo, termina siendo más económico para los gobiernos y para los estados la protección y la prevención que tener que luego atacar la enfermedad o las pandemias o los embarazos o la población descontrolada. O sea, tendría es sentido común. No, o sea, y para que, no hay que ser muy inteligente para pensar en y eso. para que sea más horroroso, ¿cuántas muchachas de 13 años y de 14 años no nos ha tocado atender allá en Acción Ciudadana contra el SIDA, en AXI, en nuestra ONG? Uy. Muchachas que a los 14 años están embarazadas y ya son VIH positivas. Uy. Bueno, esta conversa pudiera continuar mucho rato. Pero creo que se va a terminar. Lo único que quiero es una última pregunta, a ver así. Te la voy a poner bien difícil. No, si tuvieses que luchar por un derecho imperativo, escoger uno. Es difícil, obvio, porque los derechos son de los seres humanos son horizontales, o sea, libertad, ¿no? Eso ninguno pesa por encima del otro. Pero si tuviese que decidir, a escoger una lucha ahorita, voy a defender o a trabajar por conseguir esto, ¿qué? Fíjate, yo ahora diría que es que el acercamiento que tengo con la experiencia y el tiempo de vida que tengo es que es derechos humanos. Es decir, nosotros podemos, yo ahorita estoy inmerso en varias colaboraciones que estoy haciendo y de repente caigo
en una conversa y en una cuestión que tiene que estar relacionada con un derecho que es individualísimo de una persona, por ejemplo, con el derecho que tiene, por ejemplo, cómo salirse del closet, por ejemplo, que es una cosa que es como que atañe mucho a la esfera personal y conversar con la gente y un apoyo que tiene desde el punto de vista emocional, pero a la misma vez cómo entenderte como ciudadano y todo. Entonces yo creo que los derechos humanos, lo que yo he aprendido y como te comentaba anteriormente, es que nosotros desde esa óptica nosotros podemos hacer una aproximación integral en la que no podemos dejar una cosa de lado y otra no. Es decir, esto de que, por ejemplo, países que se declararon que eran campeones en derechos sociales, económicos y culturales, o los derechos sociales porque son estrellas en la educación, son estrellas en la salud, pero en la libertad de expresión es nula. La circulación es nula, la legítima el derecho a un debido proceso es nulo. Entonces ahí vienen las complicaciones porque es que no se puede dar uno sin el otro. Sí. Entonces abogaríamos por la integralidad, abogaríamos porque los derechos humanos son todos, son los civiles y políticos, son los derechos sociales y culturales, son los del medio ambiente también, que son derechos, ¿me entiendes? Eso es. Ha sido un placer. Igualmente. Mil gracias.